En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. Por mucho tiempo hemos pensado el cerebro como una máquina estándar, con pequeñas diferencias de rendimiento. Más rápido, más lento, más lógico, más emocional. Pero cada vez que aparece un caso extremo, alguien que no siente miedo, alguien que no experimenta culpa, alguien que toma decisiones sin la menor resonancia emocional, esa idea se resquebraja. No porque el cerebro sea defectuoso, sino porque es más variable de lo que estamos dispuestos a aceptar. Por ejemplo, una persona que escala edificios no posee valentía entrenada ni autocontrol aprendido. Es otra cosa, es una respuesta biológica distinta. Ante estímulos que paralizan a la mayoría, su cerebro no dispara la alarma habitual. El miedo no desaparece del todo, pero deja de gobernar. Entonces, si existe un cerebro donde el miedo está atenuado, ¿qué otras piezas fundamentales de la experiencia humana pueden funcionar distinto? La ciencia ya ha visto algo parecido con la moral. Hay personas que entienden perfectamente las reglas éticas, pueden explicarlas, debatirlas y anticipar consecuencias sociales, pero no las sienten. La culpa no aparece, la empatía no frena la acción, no es ignorancia ni maldad caricaturesca. Es una desconexión entre el razonamiento y la emoción que normalmente lo acompaña. La moral en estos cerebros existe como concepto, no como experiencia. Algo similar ocurre con el estrés. Hay cerebros que leen el mismo entorno como amenaza constante y otros que lo procesan como desafío. Ante la presión, algunos colapsan, otros se afinan. No porque sean más fuertes en términos morales, sino porque sus circuitos de alerta y regulación funcionan con umbrales distintos. También está el cerebro impulsivo, ese que no logra frenar a tiempo. No porque no sepa qué está bien o qué está mal, sino porque la señal emocional que debería advertirle llega tarde o llega débil. La consecuencia se entiende, pero no pesa lo suficiente. Lo inquietante es que ninguno de estos cerebros es ficticio, no son metáforas, son configuraciones reales, observadas, medidas y descritas. Variaciones en cómo ciertas regiones se comunican entre sí, diferencias en intensidad, no en humanidad. Y sin embargo, seguimos hablando como si miedo, culpa, empatía o autocontrol fueran universales y constantes. Esto significa que muchas de las cosas que consideramos decisiones morales o rasgos de carácter están, en parte, moldeadas por una arquitectura biológica desigual. Eso no elimina la responsabilidad, pero sí complejiza el relato. Pensar en tipos de cerebro no significa encasillar personas ni absorber conductas. Significa aceptar que la experiencia humana no nace de un molde único. Quizás el error ha sido creer que la normalidad es una sola y que todo lo que se desvía es anomalía. Tal vez lo que estamos viendo, cada vez con más claridad, es que el cerebro humano no es promedio, es un abanico. Y que entender esas diferencias no nos vuelve más indulgentes, pero sí más precisos al momento de explicar por qué no todos sentimos, tememos o juzgamos de la misma manera. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. El 2026 será posiblemente recordado como un punto de inflexión, no por un descubrimiento único, sino por una convergencia de múltiples avances que en conjunto empiezan a transformar la manera en que entendemos las enfermedades, prevenimos los riesgos y diseñamos tratamientos. La biotecnología, la inteligencia artificial, la edición genética y la medicina de precisión están avanzando a una velocidad que reconfigura todo el ecosistema sanitario, desde la investigación de laboratorio hasta la experiencia cotidiana de los pacientes. Una de las transformaciones más profundas viene de la integración entre ciencia e inteligencia artificial. Los modelos capaces de analizar millones de moléculas en minutos, predecir interacciones biológicas y simular estructuras complejas han acelerado el descubrimiento de fármacos de una manera que hasta hace poco parecía imposible. Empresas farmacéuticas y centros académicos reportan reducciones de hasta un 40% en los tiempos de investigación preclínica. Eso no solamente implica medicamentos que llegan antes al mercado, sino también tratamientos más personalizados y dirigidos a enfermedades históricamente desatendidas, como patologías raras, cánceres de baja prevalencia o afecciones tropicales. En ese contexto, algunos avances específicos comienzan a captar atención pública, por lo que simbolizan más que por su impacto inmediato. En España, por ejemplo, investigaciones recientes en cáncer de páncreas, una de las patologías más agresivas y con peor pronóstico, han mostrado resultados alentadores en etapas tempranas, combinando nuevas terapias dirigidas y herramientas de análisis molecular avanzado. No se trata aún de una cura, pero sí de una señal potente. Incluso enfermedades consideradas casi intratables empiezan a entrar en el radar de la innovación biomédica, algo que probablemente dará que hablar a lo largo de este año. Los hospitales a su vez comienzan a operar de manera distinta. La adopción de inteligencia artificial especializada
Permite que exámenes de imagen, radiografías, tomografías, resonancias, sean analizados en paralelo por sistemas capaces de detectar patrones invisibles al ojo humano. Esto reduce tiempos de diagnóstico, disminuye errores y libera tiempo de profesionales que ya trabajan bajo una presión creciente. En países desarrollados, la atención predictiva empieza a transformarse en estándar. Análisis que anticipan crisis, algoritmos que detectan cambios sutiles en pacientes crónicos y sistemas de priorización dinámica en servicios de urgencia. Sin embargo, esta revolución tecnológica convive con tensiones materiales que son bien concretas. El informe Global Medical Trends 2026 proyecta un aumento del costo de la salud superior al 10% a nivel global. La demanda acumulada tras la pandemia, el envejecimiento de la población, la escasez de personal sanitario y el encarecimiento de tecnologías médicas ejercen una presión estructural tanto sobre sistemas públicos como privados, y en muchos países la salud se consolida como el gasto más difícil de financiar y al mismo tiempo como uno de los principales focos de conflicto político. A eso se suma un panorama epidemiológico cambiante. La OMS advierte que el mundo ya no enfrenta olas excepcionales de enfermedades respiratorias, sino un circuito anual cada vez más complejo. COVID-19, influenza y virus respiratorio sincicial conviven con pics menos predecibles. En paralelo, el calentamiento global está alterando el mapa de las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue se expande hacia zonas templadas y la malaria reaparece en regiones donde llevaba décadas bajo control. Mientras tanto, la ciencia empuja fronteras que hace pocos años parecían propias de la ciencia ficción. La edición genética, especialmente CRISPR, entra en una fase de aplicaciones clínicas reales, con ensayos que buscan corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias graves. La biofabricación, capaz de producir tejidos, piel e incluso estructuras orgánicas complejas en laboratorio, abre nuevas posibilidades para trasplantes y medicina regenerativa. Y los tratamientos basados en células CAR-T, antes reservados para ciertos cánceres, comienzan a expandirse hacia otras patologías oncológicas e inmunológicas. Estos avances, sin embargo, traen dilemas éticos que en 2026 se van a volver más visibles. ¿Quién controla los datos biológicos de las personas? ¿Dónde se traza el límite entre terapias para tratar enfermedades y tecnologías de mejoramiento humano? ¿Qué responsabilidades existen cuando una inteligencia artificial participa en decisiones clínicas que antes recaían exclusivamente en médicos? La capacidad tecnológica avanza más rápido que los marcos regulatorios, muchos de los cuales siguen anclados en una lógica analógica. El otro eje clave es la resiliencia sanitaria. La pandemia dejó claro que los sistemas de salud deben prepararse para eventos extremos y 2026 verá un fortalecimiento de acuerdos de vigilancia epidemiológica, nuevas plataformas de desarrollo rápido de vacunas y estrategias para responder a brotes de mayor velocidad. La combinación de ciencia, datos y cooperación internacional será decisiva para evitar crisis futuras de gran escala. En América Latina este escenario se presenta de manera especialmente compleja. La región combina una alta carga de enfermedades crónicas, profundas desigualdades en acceso a la salud, infraestructura irregular y una alta vulnerabilidad frente a enfermedades que se expanden con el cambio climático. Aunque algunos países han avanzado en telemedicina y digitalización de expedientes clínicos, la brecha tecnológica limita la adopción de herramientas avanzadas de tecnología de inteligencia artificial y medicina de precisión. La inversión sigue concentrada en grandes ciudades, dejando extensas zonas con acceso precario. Chile, dentro de este contexto, parte desde una posición relativamente favorable, pero no exenta de desafío. Tiene capacidad técnica, investigación universitaria destacada y una industria biotecnológica incipiente, pero dinámica. En 2026 podría avanzar en uso de inteligencia artificial para gestión de listas de espera, diagnóstico remoto en zonas rurales y automatización de laboratorios. Sin embargo, tiene presiones estructurales, costos al alza, déficit de especialistas, listas de espera persistentes y el envejecimiento acelerado de la población. La digitalización del sistema sanitario, incluyendo interoperabilidad de datos, privacidad y regulación de la inteligencia artificial médica, serán claves para que la innovación no profundice desigualdades ya existentes. En definitiva, 2026 será un año en que la ciencia demostrará su capacidad real para transformar vidas, pero también uno en que los países van a tener que decidir cómo gobernar ética, política y económicamente un poder científico que avanza más rápido que nuestra capacidad colectiva de regularlo.